¿Qué tal? Buenas noches, yo soy tu profesor Luis Fernando y hoy vamos a hablar de la materia Ecología en su sesión 35 ya. Pues como sabes, siempre platicamos de la clase pasada, del tema visto, y aquí nos aparece el reto del día. Bueno, como sabes, vamos en la segunda sesión, digamos, de repaso antes del semestral, y pues nos vamos a enfocar principalmente pues a varios temitas. El primero sería el desarrollo sustentable, que ya lo iniciamos en la clase pasada, donde pues platicamos de que el desarrollo sustentable vendría siendo mantener cierta cantidad de recursos para las siguientes generaciones. Aquí nos aparecen las bases o principios, principalmente que seamos precautorios, que es decir que pues hagamos las cosas sin pues pensándolas, ¿no? Mejor dicho, que hagamos las cosas pensando. También interdependencia, saber que no solamente nos afecta a nosotros, sino a gran cantidad de cosas que pudieran depender de nosotros, eficiencia y mesura y equilibrio. Además de tener unas dimensiones, es decir, factores o campos que pudiera afectar, por ejemplo el ambiental, el económico. Viene siendo que pues sabemos que la economía depende mucho de la obtención de recursos, también lo social, en el caso de que las personas de la sociedad pues conozcan, ¿no?, lo que viene siendo la dimensión de sus actos, y pues la política, que pues nos ayuda a lo que vendría siendo pues en las decisiones principales, ¿no? Muy bien, el siguiente punto serían los factores bióticos. Aquí nos aparecen los consumidores, que serían primero, segundo y tercer orden. Recordemos que los consumidores de primer orden pues serían, no sé, las plantitas, por ejemplo, los cuales pues son los que obtienen, digamos, los más pequeños organismos o los más pequeños recursos. Luego los de segundo pues serían lo que vendría siendo pues otro tipo de animalitos un poquito más grandes, ¿no? Es decir, animalitos que consumen animalitos o plantas. Y el de tercero pues serían los carnívoros, que obtienen lo que vendría siendo animales un poquito más grandes. El siguiente punto serían los factores abióticos. Aquí nos aparece pues los que son, ¿no? Por ejemplo, la luz solar, el calor, el agua, el pH, que el pH pues vendría siendo los factores ya sea alcalinos o ácidos. Aquí nos dice, por ejemplo, de que 7 u 8 es el normal o el equilibrio. Ya arriba de 7 u 8 se llama alcalino y abajo serían los ácidos. Y finalmente los suelos y nutrientes, los cuales pues sabemos que los suelos tienen los horizontes, que vendría siendo, por ejemplo, el horizonte 0 sería lo más alto y el D sería pues digamos lo más bajito, ¿no?, en las capas. El siguiente punto nos habla de la fluctuación de las poblaciones, que vendría siendo las diversas relaciones que pudieran existir en las diversas poblaciones de animalitos. Por ejemplo, la predación, que son especies que se comen unas a otras; competencia, cuando hay varios animalitos que quieren la misma presa o el mismo alimento; el mutualismo, que vendría siendo pues una relación que pues creo que la vimos como la relación tóxica, algo así, donde pues obviamente son especies que no pueden vivir una sin la otra; y el comensalismo. Muy bien, ya pues seguimos con los biomas. Los biomas me parece que fue de la clase que estuvimos exponiendo. Entonces pues a grandes rasgos vendría siendo terrestres y acuáticos. Los acuáticos son los que yo expuse y los terrestres son los que llevaron ustedes. A grandes rasgos los diversos biomas serían estos ecosistemas que depende de su clima, sus animalitos y demás cuestiones, pues tienen diferentes, digamos, características. Y pues también aquí nos aparecen los ciclos biogeoquímicos, que sería por ejemplo el del agua, el del aire o el del carbono o cualquier otro que estuvimos viendo, los cuales pues sabemos van cambiando lo que vendría siendo la materia, y pues a grandes rasgos pues sería eso, los ciclos biogeoquímicos. Muy bien, finalmente vamos con las teorías de la ecología. Recordemos, por ejemplo, que Gaia vendría siendo una de las principales, esta diosa griega, la cual pues vendría siendo, digamos, la madre naturaleza, ¿no? Si los humanos somos de este planeta, también creo que lo vimos en clases pasadas, y el intercambio equivalente y la teoría del caos o efecto mariposa. Son teorías que pues tienen que ver con la ecología. Por ejemplo, la teoría del caos pues nos habla de que podemos hacer algo en un lugar y puede afectar en el otro, ¿no? Como vendría siendo esta situación de que se generan los famosos huracanes o demás cuestiones, ¿no? Muy bien, entonces pues vamos a la actividad de la clase. Vas a realizar lo siguiente: va a ser un dibujo que ilustre algún conocimiento que hayas obtenido de la ecología, además de colocar un texto, ¿no?, sobre el tema que mejor te haya parecido de la materia. Tú me puedes platicar, no sé, del desarrollo sustentable,
de lo que venía diciendo, pues algunos de los que vimos ahorita, ¿no? De las teorías, etcétera. Tú ahí pues vas a colocar de un tema que te haya parecido interesante de la materia, pues en un texto breve me vas a platicar pues qué te pareció. Será realizado ya sea en tu cuaderno y lo vas a entregar a tu asignación. Bueno, vamos al cierre de la clase. Te agradezco bastante tu tiempo, espero que estés muy bien y nos vemos para la siguiente clase.